Salvador, buenos días. Buenos días, Francisco, ¿cómo estamos? ¿Dispuesto a ayudarnos en esta aventura? Bueno, ¿a qué hemos venido si no? Muy bien, pues hoy vamos a recorrer nuestra ciudad con otra mirada, con la mirada de Salvador Morero Cuéllar. Hoy vamos a comenzar nuestra historia en el pantano viejo de la colonia del Ángel. En este lugar se llevó a cabo una experiencia pionera en Andalucía y en España sobre producción agroindustrial tras el fracaso siderúrgico porque no teníamos carbón mineral. Aquí se aprovecha la infraestructura de los altos hornos del Ángel y la Concepción, reutilizando los edificios, la maquinaria y la fuerza motriz de Río Verde. Se ponen en cultivo 500 hectáreas de tierra entre Río Verde y Guadaiza y desde el pantano de Istán al mar, incluyendo una fábrica de harina, 2 embalses y una fábrica azucarera. El capital para acometer esta empresa viene de una sociedad formada por hombres de negocios y técnicos en industria y obras públicas, la mayoría de fuera de Marbella. Se acogieron a la ley de 3 de junio de 1868 sobre el fomento de la población rural y el establecimiento de colonias agrícolas, y en el año 1880 el Ángel era reconocido como colonia agrícola con todos los privilegios que ello comportaba. Aquí se establece un pequeño núcleo de población que cuenta con viviendas para los obreros, cementerio, iglesia, cuartel de la Guardia Civil y escuela. La base fundamental fueron el cereal y la caña de azúcar, pero también tuvo un extraordinario desarrollo la producción de cítricos, limones y naranjas. Los 2 embalses, el viejo y el nuevo es el lago de las Tortugas, son pioneros en la historia agraria andaluza. Esta era la línea a seguir que defendía Joaquín Costa en sus escritos. Como la mayoría de las actividades tradicionales, la pesca es la única que se salva, acaba su vida con la llegada del turismo cuando José Banús lo compra en 1962 y lo convierte en un complejo turístico. En el año 1991, un proyecto municipal pretendía rehabilitar la antigua colonia y contemplaba su uso residencial junto con la instalación de una escuela de jardinería. La llegada de Jesús Gil malogró el proyecto y en 1995 el ayuntamiento derribó los antiguos edificios industriales. Salvador, usted nace aquí por casualidad, ¿no? Sí, porque mi padre resulta que se fue. Primero se casaron aquí, luego se fueron a Marbella porque existía la mina que era de una compañía inglesa y allí ganaba algo más que aquí. Luego, después de 1 año y medio, 2 años, no sé cuánto, se volvió a venir aquí. Ajá. Otra vez, porque no le gustaba aquello, por motivos que él contaba. Y resulta pues eso, que yo nací aquí, con una hermana mía que murió con 17 años aquí, resulta que había nacido en Marbella, en la calle Sorrón, donde teníamos la casa que era de los familiares nuestros, los antepasados. Sí, estamos hablando del año 30, el año... Exactamente, mi hermana nació en el 30, yo en el 31. Ajá. ¿Y cómo era esto cuando usted lo conoció, Salvador? Bueno, cuando yo tuve más o menos, los recuerdos que yo tengo de niño, yo no nací precisamente en la finca, sino aquí detrás, en una casa que se llama La Cerca de los Vázquez, que era de un pariente de mi madre, de mi abuela, eran primos, y le habían dado allí una casita a mi padre, mientras se quedaba una vacía aquí en la colonia donde se ubicaban los obreros de la colonia.
Y claro, entre tanto estuvimos viviendo allí, yo nací allí y me acuerdo que serían como unos 2 años, porque yo me acuerdo de haber vivido allí en esa casa. Y aunque no me acuerdo dónde aparqué el coche anoche, sin embargo me acuerdo de cuando era pequeño. Perfectamente, esos recuerdos son de los que no se olvidan nunca, ¿verdad, Salvador? Exactamente. Creo que para que le diesen casa había que tener un número de hijos determinado, ¿no? Bueno, era preferible, porque el administrador que había aquí era un administrador, se llamaba don Carlos Freita, que era alemán, y su esposa también, alemana, y ellos, cuando alguien venía a pedir trabajo en la colonia, lo primero que le preguntaba, ¿y cuánta familia tiene usted? Pues tengo 2 hijos, tal y cual. Entonces, bueno, ahora, si tenían 5, 6, 7 y hasta 10 hijos, pues sí, eso estaban asegurados que iban a tener una casa, aunque no cupieran nada más que la mitad dentro de la casa. Sí, esa era otra cuestión, porque la casa no era muy grande, ¿no? Las casas, como allá, que yo recuerde, ninguna tenía más de... Alguna podría tener 2 habitaciones, pero la mayoría eran de una habitación y una entrada donde había lo que se llamaba el fogarín, donde se encendía por la mañana y no se apagaba casi nunca, porque de ahí se hacía de comer, ahí se calentaba la casa y bueno, se hacía de comer lo que había que comer, ¿no? O lo poco que en ese momento se podía hacer. Y luego, pues eso, tenían una habitación, un dormitorio nada más. ¿Un dormitorio para toda la familia? Para toda la familia. Lo que pasa es que luego... Padres, hijos y todos tenían que apañarse como pudieran. En ¿cómo se llaman? Los colchones que había, que los rellenaban de sayo o de paja y los tiraban al suelo y luego por la mañana los sacaban para que se aireara. Y si era verano, pues la mayoría dormían en la calle, o sea, fuera de la casa, tumbaban un saco o en el hato del burro, pues ahí dormían. Y muchas veces llegaba, porque aquí había un cuartel de la Guardia Civil, y decía mi padre que llegaba el sargento de la Guardia Civil o el cabo, el que hubiera, dice, ¿qué hacéis aquí? Pues nada, aquí estamos, dice, pues para la casa, dice que hasta los guarros se van al dormidero por la noche. ¿Por qué decidió su padre dejar la mina y venirse aquí, Salvador? Bueno, según contaba él, allí se reunió con algunos compañeros de la mina y había un carabinero retirado, no sé, que leía libros de historias de Marbella, del castillo, y decían que había un tesoro. ¿Había un tesoro? Un tesoro dentro del castillo de Marbella. El castillo entonces estaba cerrado porque incluso había sido cementerio, lo que no sé si todavía era cementerio cuando mi padre estaba allí o después, porque yo he conocido allí dentro las bóvedas y todo y el huesario, pero empezaron a buscar ese famoso tesoro y tenían por lo visto una bajada dentro del castillo y dicen, mi padre contaba que él calcula que ya estaban en los últimos días o los últimos llegando más o menos a donde está la iglesia de la Encarnación, más o menos, porque dicen que ese túnel continuaba hasta el castillo o el fuerte, lo que hoy es el Hotel El Fuerte, que tiene ahí un castillito, hasta ahí llegaba, pero ellos dicen que no llegaron, porque resulta que mi padre lo que decía, dice, yo me arrepentí porque después de trabajar todo un día en la mina con lo duro que era, después de noche nos metíamos ahí a buscar tesoro. Y dice, pero una vez estábamos en un bar que se llamaba el Bar Trujillo, cerca de la carretera, frente por frente, lo que hoy es la cafetería Marbella, y ahí había un desnivel, ¿no? Había una terraza donde estaban sentados y la carretera pasaba por debajo. Y el famoso carabinero estaba contándole qué es lo que iban a encontrar o tal, y de pronto se levanta y dice, ahí viene Mustafa con su caballo blanco, me voy con él. Pegó un salto para montarse en el caballo, lo que cayó fue en medio de la carretera. Y dice mi padre, uy, este está loco perdido y me nos va a volver loco, yo me vuelvo otra vez a la colonia del Ángel. Total, que decidió dejar se vino a la colonia. Se vino a la colonia. ¿De qué trabajaba su padre aquí, Salvador? Bueno, aquí trabajó de muchas cosas que yo recuerde, era porque él le gustaba mucho la cuestión de la caballeriza, ¿no? Los caballos, los mulos y todo esto. Pues él fue conductor de carro
O sea, porque había unos carros muy grandes con 4 o 5 mulos que tiraba para llevar las mieles, para llevar las cosas que habían en eso, para el trabajo. Luego ya pasó a ser cuidador de los caballos de la dueña de la finca, porque la dueña de la finca se quedaron viuda cuando la guerra, y entonces pues tenían aquí sus caballos, tenían su casa precisamente estaba aquí al lado, y todo esto era lo que se llamaba el merendero, ahí donde están esos árboles, sí, ahí justamente, ahí tenía su merendero donde se reunían ellos. Y la casa se la llamaba la casa grande, que era la casa de los dueños, que tenía una capillita al lado donde se decía la misa, y ellos venían nada más, sobre todo en verano, ¿no? Porque ellos vivían, porque eran 2 hermanas y una tuvo una hija, porque la hija esa tenía 2 hermanos que murió con el padre durante la guerra. Contaban muchas historias, pero yo ninguna puedo atestiguar que fueran verdad, de la forma que murieron o como tal. Pero bueno, eso fue durante la guerra. Durante la guerra murió el padre y 2 hijos. Y entonces quedó una hija y 2 viudas, ¿no? Sí. La que no tuvo hijos, decían que su marido no había muerto, sino que se había separado, que había dicho que iba por tabaco y que ya no volvió. Y que ya no volvió. La otra sí, que la que tuvo la hija que vivió, que yo la conocí, incluso yo iba con ella a llevarla con un cochecito de caballo a la playa para que se bañara en la playa. Ajá. Y entonces pues cuando yo tenía 12, 14 años más o menos. Y claro, luego teníamos, mi padre entonces pasó a cuidar los caballos de ella, pero como eran 3 o 4 caballos, también cuidaba, o por lo menos le daba de comer a los mulos que al día siguiente iban a trabajar. Aunque ya él no estaba de carretero, ¿no? Pero estaba al cuidado de esos mulos, que tenían que comer, claro, tenían que comer por lo menos 2 veces al día, y él le daba por la tarde y luego se levantaba a las 4 de la mañana para que comieran antes de que vinieran a recogerlos para ir al trabajo, que unos eran con carro, otros eran con arado, tirando de arado. Aquí, Salvador, aquí lo que se cultivaba fundamentalmente entonces que eran cereales, trigo, había también muchos cítricos, me parece, ¿no? Sí, aquí cítricos, lo que el negocio de aquí de la finca fue los cítricos, los naranjales que había, que aquí precisamente estaban alrededor, cerca del río, había un naranjal que le llamaban el Soto, y eso era sobre todo la naranja esta washingtona o madre, la llaman naranja madre, esa que hubo aquí una fábrica, bueno, se cogía la naranja, se limpiaba y se metían en caja, que le ponían hasta una ruedecita para que no se golpearan, y las mandaban normalmente a Alemania, como era alemán, el administrador, pues ahí Alemania es donde, no sé si a Francia o a otros sitios, pero vaya, sobre todo lo más importante, la parte más grande era allí. Y luego había otro naranjal todavía mucho más grande que este, pero de otra clase de naranja, lo que se llama la naranja Berna, que es la de zumo. Bueno, por ahí hubo muchos, los injertadores empezaron a hacer historias porque tenían naranja de sangre, naranja que a lo mejor tenía un gajo agrio y otro azul, pero todas esas cosas era como un entretenimiento. Pero ahí la naranja sangre y la naranja Berna era la que estaba en el río Guadaiza, porque la finca tenía como más o menos 4,5 kilómetros de ancho, que era desde aquí, desde Río Verde al río Guadaiza. Sí. Por unos 7 kilómetros más o menos de largo, que venía desde Puerto Banú hasta hoy donde está el pantano de la Concepción. Ajá. Que se llamaba aquí la fábrica de arriba, pero bueno, fábrica de arriba y fábrica de abajo, pero aquello era la Concepción y esto era la colonia del Ángel. Me dijeron que tenía incluso esto una capilla, tenía un cementerio también, me dijeron. Sí, justamente aquí arriba yo lo conocí. No enterraban ya a nadie, pero ahí yo conocí las bóvedas, a lo mejor había 5 o 6 bóvedas, pero que me supongo que no era para enterrar ahí ni administradores ni eso, sino la gente que moría aquí, me supongo, yo ya eso no, yo lo he conocido, pero no lo ha visto funcionando. No lo he visto funcionando, no sé, me supongo que sería para enterrar los 3 o 4 podrían morir aquí, luego ya de aquí lo llevaban a Marbella, ¿no? Eso sí lo conocí. Escuela me dijeron que también había una escuela para los chiquillos y
¿Cómo era eso, Salvador? Bueno, cuando yo era pequeño, pues lo que había era lo que se llamaba antes una amiga, ¿no? Una señora, que me parece que no era ni profesora ni nada, que daba clase, o sea, daba clase, nos enseñaba a leer y escribir. Sí, porque luego, las 4 reglas. No, pero las 4 decía, reglas teníamos que ir a otro señor, ¿sí? señor que nos daba por la noche, sí, porque ella no sé si ya ella era mayor. Y lo mismo, a uno que al otro teníamos que ir con la perra gorda, o sea que había que llevar la perra gorda. No era gratis. No era gratis. Se daba clase y si no era perra gorda, no se daba clase. No había clase. Y lo mismo, yo estuve yendo a esa señora durante el día y por la noche, porque este señor se llamaba matrero. Entonces este señor trabajaba durante el día en la colonia, luego vivía aquí y íbamos por la noche y nos enseñaba las 4 reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir, y ya está, eso es todo lo que enseñaba. ¿Aquí en la finca había ya maquinaria moderna o Bueno, todo lo que se utilizaba era la antigua maquinaria que teníamos? La antigua maquinaria, los arados grandes, que se llamaban bravanes. Un braván era porque había el famoso arado de palo y esto, pero esto era más bien en las finquitas pequeñas, pero en las grandes, o sea, en las grandes extensiones que había aquí, era unos de hierro que eran tirados por bueyes, porque había también una parte donde capaban a los toros, y entonces hacían los bueyes que tenían muchísima más fuerza que los mulos y todo esto. Y yo como aquí precisamente vi un tractor hecho de hierro, pero hierro puro, hierro macizo, pero que no se movía, sino tenía un motor para sacar el agua de una acequia que pasaba precisamente por aquí para subir el agua más alto, ¿no? Pero eso no se movía nunca, no sé si eso lo hicieron ahí o lo trajeron y lo pusieron ahí. Lo pusieron ahí, ya está. Lo primero que yo vi como más moderno fue una máquina de trillar el trigo, porque todo se hacían, las parvas se hacían en la acera, ¿no? Con los animales que lo pisaban, pero aquí trajeron una muy grande, un trasto muy grandísimo, pero que funcionaba, entonces estaba fija y ellos segaban, se segaba todo a mano y luego con la guadaña, y entonces llevaban las mieles a esa máquina y esa máquina pues... Sí, era capaz de hacer pero aquello era un trasto tan grande que bueno, las primeras, y luego sacaban la paja aparte, claro, como habían todos animales, ahí se hacían almiares de esos grandísimos. Grandísimos, ¿no? Grandísimos, sí, para tener paja para todo el invierno. ¿Cuánta gente más o menos trabajaba aquí, Salvador? Bueno, aquí incluso había gente que venían de fuera, por ejemplo, de Marbella venían gente, pero que venían andando a trabajar, salían de Marbella andando a lo mejor a las 4 de la mañana, porque si venían a trabajar aquí, tenían que levantarse una hora, pero si tenían que ir cerca de San Pedro, el Cantaral, o sea, lo que es el río Guadaiza, pues se tenían que levantar a las 4 de la mañana. Claro. Con el hándicap que si llegaba, y entonces llovía, ahora no llueve, entonces llovía, y si tiraba 3 meses lloviendo o tal, y llegaban con su canastillo, con lo poco, o mucho, o más bien poco, que le había puesto su mujer para comer algo, y se sentaban ahí, y lo que se llamaba el manijero, el encargado de una pandilla de trabajadores, pues decía, hoy no vamos a poder hablar porque como está lloviendo. Y si tenía ganas el manijero, cuando hacía una clarilla, hoy vamos a coger piedra para hacer una calera y tal y cual, era para que trabajaran, aunque fuera un cuarto de día, para llevar algo, poco de jornada, ¿no? Porque si no trabajaban, no cobraban, o sea... Sí, de seguros sociales y eso. Entonces, no. Nada, allí el jornal era, si se trabajaba te lo daban, y si no trabajaba... podía trabajar mediodía, podía trabajar un cuarto de día, dependiendo de cómo estaba el tiempo. Y ahora cuando terminaban de trabajar, pues iban andando otra vez para Marbella. Bueno, unos venían de Marbella, otros venían de San Pedro, otros venían de los pueblos de alrededor, porque había gente que en la época de la caña de azúcar, que aquí hubo bastante, yo vi ya las últimas, y venían a cortar la caña de azúcar, y venían gente que venían de todos los pueblos, igual que ahora últimamente han venido a trabajar
para la construcción, Sí, pues venían antes igual venía para eso. igual. Pero esto lo que hacían era que se quedaban aquí. La época era de la caña de azúcar 2 meses, por 2 meses que estaban aquí. Y claro. luego ya levantaban y se iban otra vez para su casa. Pero los trabajadores de diario eran de aquí de la finca, que habría, yo por decir algo, habría unos 500 personas que vivían aquí y que trabajaban aquí. Luego ya, según Sí, la lo época... otro era, según la época, la gente que venía, braceros que venían de vez en cuando Exactamente. para un trabajo concreto. Exactamente. Pero aquí, viviendo aquí, unos 400, 500 personas Sí, las que vivían sí, aquí, ¿no? sí. Pues nada, Salvador, ahora nos vamos a ir a la calle Chorrón y vamos a ver Primero vamos a la calle- tiendecita que tuvo Bueno. allí su madre. Bueno, Salvador, aquí estamos ya en la calle Chorrón, en esa famosa calle Chorrón. En los tiempos que usted vivía por aquí, esto estaba muy cambiado, ¿no? Esto era una calle de piedra. ¿Cómo era esto? Esto era una calle de piedra, aquí había una fuente con 4 o 5 chorros, donde venían todos los vecinos a coger agua, porque en las casas no había agua, puede que hubiera en alguna, pero no en todas. Bueno, mi padre se levantaba muy temprano con una caña y llenaba los cántaros, y como vivíamos en el número 8, pues ahí llevaba el agua y así venían todas las vecinas por la mañana a llenar. A llenar el agua aquí a la- con y- su y caña creo hueca. que le viene la calle Chorrón de la fuente que había aquí, que eran los chorros, la fuente de los chorros o lo que fuera, entonces Ajá. sí, la calle era calle Chorrón y sigue siéndolo. Sigue siendo. En esa tiendecita que puso su madre se vendía de todo, ¿no? Sí, lo que había antiguamente, que vendían desde unas alpargatas hasta, que le decía, pues morcilla, tocino para la comida, fruta, bueno, lo que era entonces, todo, de todo lo que podía recoger para vender y quien pudiera comprarlo, podían comprarlo, que la mayoría no pagaban al contado, ninguno, sino Sí, eso se le sí. iba dando a lo que se llamaba adita, o venían pagando cuando venían, pagaban y se llevaban otra cosa, o sea que lo que había en la posguerra, Eso eran tiempos muy duros, tiempos difíciles. muy difícil. Y en ese tiempo la gente, ¿de qué vivía, Salvador? Bueno, ¿Qué trabajos había aquí en ese tiempo por aquí? El trabajo por aquí era el mar y el campo. Aparte de que hubiera alguna tienda, algunas cosas, pero las tiendas las llevaban los propietarios. O sea, el que ponía una tienda era porque tenía su local que era suyo o lo alquilaba o lo que fuera, pero aquí el comercio no existía nada más que lo necesario, que era para comer y beber y ya está, y un par de bares en la carretera general, que es hoy lo de la avenida de Ricardo Soriano, Ajá. y algún barecito así también. Y las calles aquí más importantes, al terminar la calle Chorrón está la calle Lobata, esta es la calle Ancha, que decía mi padre que las casas que eran las mejores casas que había aquí, porque era de los que se habían ido a América, habían hecho dinero, Ajá. y esto era como una huerta y entonces iban haciendo casas hacia arriba. Y la calle de atrás, que se llama la calle La Duá, que parece ser que significa barrio en árabe, parece ser que eso lo hicieron los árabes cuando estaban aquí en España, y los jefes vivían dentro de las murallas del castillo. Sí. La muralla del castillo iba por aquí y bajaba por la calle esa que se llama calle del Muro, y daba la vuelta por detrás y todo el castillo que está hoy, que se conserva ahí atrás. Y parece ser que los que vivían ahí en esa calle de Atuá, que era el barrio, era la servidumbre de ellos. Ellos estaban resguardados por las paredes y por los guardaespaldas de entonces. De todas formas, aunque los tiempos de hambre fueron tremendamente duros para todo el mundo, aquí no fueron tan duros, ¿no? Porque siempre había el recurso de la mar, ¿no? Sí, el pescado aquí no faltó nunca. El pescado
aquí sobraba, puesto que no se podía transportar a ningún sitio. Los barcos, según la clase de redes que tuvieran o la pesca que existía en el momento, iban a pescar o por la mañana o por la noche, decían de sol o de luna, a trapichear con el barco. Entonces traían el pescado. Entonces, ¿qué hacían? Que se lo llevaban entre 3 o 4, iban a venderlo porque tampoco había el mercado, en lo que era mercado de Marbella del pueblo no había, estaba en la Puerta del Mar, que se llama, porque otra de las cosas es que en Marbella había 4 puertas. Sí. Esto le llaman puente de Ronda, no, era Puerta de Ronda, la puerta sí. Que daba para salir a Ronda. Sí. La Puerta del Mar, la que daba para salir al mar. La Puerta de Málaga, que es la calle Málaga, pues todas esas eran las 4 puertas que había. Y entonces lo que hacían que el pescado que cogían, o bien se lo llevaban según lo que fueran, sardinas o lo que fuera, se lo llevaban en burro y en mulo. Si lo cogían por la tarde, salían a la noche para llevarlo de aquí a Ronda, a Coín, a Monda, a los pueblos del interior. O si no, cogían una caja o una cesta y iban porque entonces había muchas casas de campo, e iban a las casas de campo a ofrecerle el pescado que tenían y claro, como no había tan poco dinero, pues entonces lo hacían en forma de trueque. O se traían fruta o se traían patatas a cambio del pescado. Ahora, pescado aquí había mucho, es más, yo de niño iba a ayudar a tirar de la barca y cogía un canasto y cuando llegaba a mi madre, ¿a dónde va con tanto pescado? Repartírselo a las vecinas, que el aceite y la harina está muy cara. Usted estaba ayudándole a su madre en la tiendecita, pero también su padre tenía una carnicería ahí en la Plaza de los Naranjos, en donde está también la fuente que todavía existe, sí. En el rinconcito, ahí tenía una carnicería. Y yo lo mismo ayudaba una cosa que otra, y luego teníamos pues eso, que yo iba mejor a la escuela por la mañana, por la tarde me ponía a ayudarle a ellos y a trapesear hasta que me fui a la mili. Cuando ya me fui a la mili y vine, entonces fue cuando se abrió la oficina de turismo, que me colocó en la oficina de turismo, todo el hotel, empezó a hacerlo en el 52 y se inauguró en el 54 más o menos. Y yo pues, estudiaba francés, luego estudiaba inglés, luego me hice con unos discos, con el asimil y todo esto. No sé por qué, porque entonces venían muy pocos turistas por aquí, pero yo veía uno y me iba a ayudarle y le decía siempre, ¿le puedo ayudar? Para practicar el francés o inglés, lo poco que yo había estudiado. Que por cierto, algunas veces intentaron darme propina y yo no la cogía. Digo, porque si me ven que cojo la propina, creen que vengo por la propina. No, yo voy sí. Con el interés de practicar. De practicar. Y entonces, cuando se abrió la oficina de turismo, como el único que lo solicitó aquí fui yo, me hicieron un examen en Málaga, me dijo el examinador que en francés estaba bien, pero el inglés tenía que progresar. Pero como no había otro o nadie lo solicitó, pues yo me coloqué en la oficina. Esa historia la vamos a contar ahora. Ahora nos vamos a acercar a donde estaba esa oficina de turismo y vamos a contar esa historia. ¿Le parece? Cuando quiera. Pues perfecto. Venga. Vámonos hacia allá. Vámonos. Bueno, Salvador, venga. ¿Aquí era donde estaba la oficina de turismo? Sí, el edificio no era solamente de la oficina de turismo, bueno, el edificio era una casita baja como ese kiosco que hay aquí y ahí estaba la oficina. Esto en un principio lo hicieron para la administración de arbitrios. Esto en principio era la administración de arbitrios. ¿no? Y ahí cuando pensaron de hacer una oficina de turismo, se dividió una habitación, quedaban las dos a la puerta aquí, que por cierto ese árbol era pequeño y se caía y nosotros lo poníamos por la mañana de pie y todavía está ahí, una acacia. Y era justamente todo esto de aquí.
Toda esta zona, ¿no? Toda esta zona. Toda esta zona era donde estaba. Llegaba incluso hasta la puerta, hasta el árbol, casi. Lo que pasa es que cuando ensancharon la carretera, pues claro, tiraron para atrás con esto, ya esto lo derribaron no sé en qué tiempo. Bueno, vamos a ir a sentarnos allí y hablamos un poquito de esto. Entonces, aquí estuvo su primer lugar de trabajo, en serio, gracias a los idiomas, entró usted aquí en la oficina de turismo, ¿no fue así? Pues sí. ¿Tuvo que hacer algún examen? ¿Tuvo que...? Bueno, sí, me acuerdo que tuve que ir a Málaga, que era el delegado de turismo en Málaga, el delegado de turismo nacional, o sea, quiero decir, del gobierno, porque Sí. esto fue una oficina municipal. Pero no obstante, yo tuve que hacer un examen con él, con el encargado allí, que era don Sebastián Subirón, y en el examen me dijo que el francés que me iba bien, pero que el inglés tenía que perfeccionarlo y tal. Pero que como no había habido ninguna otra solicitud, pues entonces empecé yo a ser el empleado del ayuntamiento que llevó la oficina de turismo de... Ajá. Creo que esta oficina de turismo tenía un espacio dentro de lo que era arbitrios, ¿no? Porque primero era una oficina de arbitrios, ¿no? Sí, la administración de arbitrio y la contabilidad de arbitrio, que naturalmente pertenecía al ayuntamiento, estaba ahí. Ese edificio o esa casita, lo que fuera, se hizo precisamente para la administración de arbitrio. Y llegaron a la conclusión que cuando empezaba el turismo aquí, pues dividí esa casita que como estaba tan central aquí, en el centro de Marbella y en la parte más turística, pues empecé con una oficina de información y turismo. Y ahí Ajá. fue donde yo empecé a trabajar, aparte de terminar con el trabajo que teníamos en casa, con la tienda y la carnicería de mi padre, pues entonces ya me coloqué aquí porque fue cuando yo precisamente vine de la mili, cuando Ajá. terminé la mili. ¿Se acuerda usted de los puntos que había donde la gente cuando llegaba tenía que pagar arbitrios y cómo funcionaba Sí, eso? porque entonces se cobraba todo lo que entraba en la ciudad, pero no solamente en esta, sino en todas, Sí, en todas las tenía ciudades. arbitrio, que entonces cuando entraba alguien con, digamos, patatas, animales para matadero, lo que fuera, tenían que pagar un arbitrio. Y aquí había lo que se llamaba el punto, entonces me parece que había cuatro puntos. Uno, que estaba a la salida de Marbella, más o menos donde está ahora el edificio Dunia. Sí. Ahí había un punto, porque la casa última del pueblo estaba un poco más acá, que era del doctor Lima, don Adolfo Lima. Y luego había otro en la salida de la calle Málaga, había otro punto. Y en La Españuela, la calle La Españuela arriba, había otro punto que también... Y me parece que había otro en lo que hoy es la avenida que siempre fue el Camino del Trapiche. Sí. Entonces eran los 4 puntos que había. Por cierto, que el que no dejaba de pasar nada sin pagar era un tal señor Valeriano, que estaba en el punto de la entrada esta, que venían de San Pedro, del Ángel, de las casas, y entonces la gente procuraban para pagar menos o no pagar nada, entrar por otro punto. Era mejor buscarse otra entrada, buscarse ¿no? otra entrada. Claro. Pero todo eso pues venía a contabilizarse a esta oficina. Ajá. Además de todo lo que era turismo, creo que también le hicieron delegado de espectáculos. Sí, bueno, llegó un momento que el delegado de turismo, en realidad delegado de turismo, era un tal Miguel López Ferré, que era al final fue director del Banco Rural Mediterráneo, que estaba aquí frente. Y él también quiso ser el delegado de espectáculos, pero el jefe de Málaga, el Sebastián Subirón, dijo que no, que era incompatible una cosa con la otra. Ajá. Entonces me propusieron a mí ser delegado de espectáculos y yo fui el delegado de Y espectáculos. como delegado de espectáculos, usted tenía poder para parar una película Para o cosas una así, película, que me echaran una película, nunca lo hice. pero tenía el poder para que el teatro, si había una función de teatro, verlo o la parte que a mí me hubiera gustado ver, por si había algo que cortar, ¿no? Porque como estaba
se llamaba? Censura, ¿no? La censura, para ver si se censuraba o se daba el visto bueno. Y incluso las películas que se iban a echar, yo tenían un folleto que era la película que explicaba un poco lo que, y yo le ponía un sello sí o no. Siempre puse el decir, ¿no? Sí. Pero vaya, que nunca, lo curioso de aquel tiempo era eso, ¿no? Sí. Era la censura que había que hacer, que si el beso duraba un poquito más, aquello ya se podía censurar un poquito. Exactamente, ¿no? Se podía censurar. Y yo tenía el poder incluso de que me pusiese, si tenía idea o alguien me decía que podía ser una película que no debería de, porque tenía una escena, podía decir que me la echaran a mí primero y yo verla y darle el visto bueno o no. Pero vaya, nunca llegué a esos términos. Luego llega un momento en que esta oficina de turismo deciden cerrarla y usted se mete en el mundo de los negocios, ¿no? Sí. Y tuvo entonces, creo que un rentacar. Un rentacar, un taxi, un coche de caballo. Ajá. Y delegado de una agencia de viaje que precisamente era de Granada, el dueño, que era Viajes Aymar. También estuve ya con otros compañeros que vinieron, unos que vinieron de Algeciras y otros de Granada que vinieron a trabajar también en esta agencia de viaje. Y estuve un poco de tiempo ahí metido en los negocios, pero la verdad que yo para empresario yo veía que no me iba bien. Los jóvenes, este era el lugar donde se venía a ligar, ¿no? Sí, este era el paseo, como nosotros le llamábamos, el sacar petróleo, porque era darle vuelta a la Alameda y otra vuelta, porque no teníamos otra cosa que hacer, ni había sitio donde ir, ni se podía ir a ningún sitio. Entonces aquí nos reuníamos todos, aquí se hacían los novejos, me acuerdo mucho de un banco, este no sería naturalmente que no, donde se sentaban las chicas, nosotros veníamos a charlar con ellas, y luego si había baile o cine, que había un cine aquí al lado, pues si podíamos ir, íbamos una vez a la semana y esto es lo que había, nada más que eso. Y nosotros jugábamos incluso al fútbol en la carretera. En la carretera. Sí, que entonces pasaba un coche de vez en cuando, ¿no? Que por cierto, ahora hace poco he visto en la televisión, ¿quién ha sido? El que tiene ahora de entrenador, el Zidane. Sí. Que hizo un movimiento y se le rajó el pantalón, que ha salido en la televisión. Bueno, pues a mí me pasó lo mismo. Yo iba a clase y nos pusimos a jugar al fútbol en la carretera. Me agaché, se me rompió el pantalón y me fui a mi casa a cambiarme, fatiga, ¿no? Y llevaba yo los libros puestos así detrás y dice una niña, mira, este lleva el el pantalón roto. Cuando empieza todo esto del turismo, Salvador, y empiezan a llegar aquí las turistas, imagino que los jóvenes un poco se vieron, cambiaron unas cuantas costumbres, ¿no? Muchas. Porque las primeras eran suecas, ¿no? Que vinieron por ahí. Bueno, venía algunas suecas, pero yo recuerdo cuando estaba yo todavía en la oficina de turismo, resulta que se me presentó un señor, un francés, joven, que venía buscando un sitio para poner un camping, porque ellos tenían en París, Francia, no sé decir París solamente, él venía de París. El periódico France Soir tenía un departamento donde se apuntaba la gente para venir de vacaciones, pues fuera a España o fuera a otro sitio. Entonces él buscaba un sitio aquí donde poner un campamento y me parece a mí que era cada 15 o 20 días venía un grupo. Entonces empezamos a buscar y el que le convino fue uno en el último pinar que hay ya después de la zona de Marbella donde está el Hotel Alamar. El Hotel Alamar, pues ahí que está el Camping Calizo, bueno, pues abajo, ahí no había nada, ahí nada más que había pino y el Hotel Alamar sí, que también nos ayudó la hija del dueño del Hotel Alamar a buscar ese sitio, que era de una tal señora Doña Elvira o no sé qué, que aquello para mí que se llama algo de la urbanización Doña Elvira. Y ahí puso el campamento. Pero el campamento, como las chicas que venían, sobre todo eran chicas, algunos chicos venían, pero sobre todo eran chicas. Y las chicas que venían, pues se bañaban en aquel entonces en bikini. Entonces, el obispo, que además era oriundo de Marbella, don Ángel Herrera, pues resulta que prohibió que salieran a bañarse fuera de allí, porque aquí nos bañábamos en la playa con una cuerda, una maroma puesta en el centro y atada pues a un barco o a una piedra. A un lado de la maroma pues nos bañábamos se bañaban los varones y las mujeres. Sí, lo conozco yo aquí.
separados totalmente. Separados totalmente, ¿de acuerdo? Y que y bañarse aquí las mujeres, pues era con vestido, o sea, un vestido hasta abajo. Sí. Y se metían al agua. Mi madre, yo iba a bañarme a lo mejor con mi madre, y mi madre se bañaba en un lado y yo en el otro. Creo que también algunos jóvenes os acercabais por Tánger, ¿no? Sí, entre ellos yo. A Tánger íbamos cuando Tánger era internacional. ¿Por qué? Porque allí se veía espectáculos y cosas que aquí no se veía. Además, se podía hacer compras, que eran muchísimo más baratas, y además, que era barato, era que cosas que aquí no existían. Claro. Por ejemplo, yo me compré allí una radio que era portátil, aquí no había radio portátil. Claro. La traía aquí, me la ponía aquí y empezaba a cantar, bueno, aquellas radios que había de principio. Íbamos a Tánger cuando Tánger era internacional y había los fines de semana un avión de C3 que le sonaban todas las alas y salíamos de Málaga, íbamos a Tánger y luego regresábamos domingo. O sea, nos íbamos el sábado y regresábamos domingo por la tarde. Y yo fui varias veces hasta que llegó un momento que ya Tánger se hizo nacional marroquí y ya no hubo... Bueno, después he ido con grupos o hemos ido con amigos a Marruecos. Salvador, su generación ha vivido una serie de cambios impresionantes, ¿no? Sí, y tan grande. Yo se lo he dicho muchas veces a mis hijos en las reuniones que tenemos y tal, y sobre todo cuando eran más pequeños, que se fueran dando cuenta que sus padres, yo he pasado por todas las generaciones de cambio muy rápido. Por ejemplo, cuando yo era niño, pues resulta que los hijos trabajaban y llevaban el sueldo o que ganaban a la casa. ¿Qué pasaba? Que cuando venían de la mili se casaban porque en lugar de que su sueldo fuera para una casa donde había 7, 8 o 10 de familia y hasta 12 o más, pues iban a hacer ya 2 más los que vinieran. Entonces, claro, los hijos se casaban inmediatamente después de venir de la mili, más o menos. Y luego las cosas que ha habido, que por ejemplo el respeto de hablar a los padres, a los abuelos, eso era increíble. Por ejemplo, yo nunca he fumado delante de mi padre. Yo casado con 3 o 4, con 3 hijos, y llegaba mi padre, yo me escondía el cigarrillo, me lo ponía, pero no me lo ponía delante de él. Mi padre se murió. No daba permiso el padre. No. Y mi padre se murió y yo nunca le hablé de tú, siempre fue de usted. A mi madre sí. Mi madre hablaba, yo le hablaba de tú, pero a mi padre nunca le hablé de tú. Además de eso, pasaste una guerra, una posguerra. Después vino todo este boom del turismo. Exactamente. Han sido muchísimos cambios los que habéis tenido. Los cambios han sido lo que yo le digo a mis hijos, y se lo decía ya desde que eran pequeños, que nosotros, los de mi generación, estábamos pasando lo que yo no creo que haya pasado en ninguna generación, porque a otras generaciones que luego han venido, se han modernizado un poco más antes que la nuestra, pero no fue tan rápido, porque aquí ha sido demasiado rápido. Demasiado rápido. Y asimilar eso tiene mucho, porque lo mismo que en las escuelas o los hijos, mis hijos lo primero que ganaban algún dinero, papá, que yo me iba ahí a Estados Unidos, muy bien, encantaba, eso es lo que tenéis que hacer, conocer el mundo, y os engañarán por ahí, pero aprenderéis a que no os engañen y ser vosotros, o sea, tener como una asignatura más. Mis hijos antes de casarse o antes de llegar a mayores de edad ya han recorrido medio mundo, porque si no, yo no tenía dinero suficiente. Para madurar ha sido muy importante. Yo lo he visto también en mi hijo y ha sido fundamental salir fuera, encontrarse con dificultades, vivir esa etapa. Pero yo cuando me fui a la mili, que fui a Zaragoza, mi madre por poco le da algo, esto está lejísimo, porque si te pasa algo, pues esto está lejísimo. Y yo, mi hijo estaba en Estados Unidos o en Canadá o en otro sitio y yo encantado, de vez en cuando comunicaba y ya está. Pero ha sido difícil adaptarse, muy difícil, muy difícil. Antes todo era la familia y todo era el núcleo familiar, los abuelos, los padres, y además todo ayudando uno a otro, y el respeto ese. Bueno, mi abuelo materno, me acuerdo cuando él saludaba a la gente, decía: Dios nos guarde, queden ustedes con Dios y con salud. A los compadres, porque mi madre tenía su padrino y se encontraban los dos: compadre, ¿cómo está la comadre? Se quitaban el sombrero, hablaban con un respeto. Eso lo hemos perdido. Hemos ganado otras cosas. Yo también digo que no cambio esto por aquello, no.
yo he vivido y he estado y sigo viviendo años y estoy contento de haber estado en esta época, pero que ha sido difícil, es verdad. Vamos a irnos ahora a ese otro lugar donde estuvo usted 30 años trabajando. Aprovechando la vuelta del Conde Rudi, nos vamos a ir para el Marbella Club para contar esta parte de la historia allí en el Marbella. Exactamente, que tengo muchos buenos recuerdos del Marbella. Perfecto, por si le parece, y además vamos tengo a ir una para hija allá. que está en el Marbella Club trabajando. Pues la vamos a ir a visitar ahora. Venga. Venga. Estamos en los jardines del Marbella Club. Este lugar está muy ligado a los inicios del turismo en Marbella. Esta historia empieza cuando a partir de la Segunda Guerra Mundial la gente cambia sus hábitos turísticos y pasan del turismo de balneario al turismo que busca la playa y el buen clima. Realmente el pionero de toda esta historia en Marbella es don Ricardo Soriano. Don Ricardo Soriano, con sus chozas campesinas, atrajo a este lugar a gentes como Edgar Neville, Conchita Montes, Antonio el Bailarín, pero también a su primo político Maximilian von Hohenlohe. Tanto les gustó el lugar que ya en el año 1946 su hijo Alfonso compra la finca de Santa Margarita por 50.000 pesetas. Y un poquito más tarde, viendo el éxito que tenía este lugar, decide construir este hotel. Fue en el año 1954 y lo construye siguiendo el modelo de los moteles que había visto en Estados Unidos. La verdad que es de agradecer una construcción tan respetuosa con el medio en el que se inserta como es este Marbella Club. Salvador, estamos en este magnífico jardín, sentados delante de la casa del príncipe, al lado de esta acacia africana. Aquí se pasó usted 30 años de su vida trabajando, ¿no fue así? Pues sí, desde el 60 al 91, casi 31, pero estuve muy a gusto y siempre lo pasé muy bien trabajando, pero creo que fue un acierto que dejé la oficina de turismo en Marbella, en la agencia de viaje que llevábamos con otros asuntos como coches de alquiler y tal y cual, y me vine aquí y no me arrepiento. Aprovechó que para venirse la vuelta del Conde Rudi, ¿no? Exactamente, el Conde Rudi estuvo aquí primero haciendo práctica cuando salió de la escuela de Suiza, creo. Entonces, luego de aquí pasó a otros negocios que llevaba el príncipe Alfonso en Cancún o en algún otro ciudad de México, por ahí. Y cuando ya vino a hacerse cargo de este hotel fue cuando yo aproveché para venir con otro amigo que había entrado al principio y que era socio mío en la cuestión de los coches de alquiler y coches de caballo que teníamos y un taxi. Y entonces me dijo, bueno, por ahora, no, ahora que viene el Conde Rudi de director nos vamos a ir allí. Y entonces empezamos, bueno, él reempezó y yo empecé entonces, porque yo me podía haber venido desde un principio, pero como estaba en la oficina de turismo, y cuando me vine aquí aproveché porque resulta que derribaron la oficina de turismo para ensanchar la carretera y entonces te dejan cesante, como eran entonces las cosas, te dejan cesante y hasta la próxima oficina que se abriera. Pero claro, yo ya estaba casado y entonces tuve que... Claro, hay que buscar trabajo donde fuera. ¿En qué consistía aquí su trabajo, Salvador? Bueno, mi trabajo en un principio era de todo, ¿no? Teníamos que hacer de todo, de telefonista, de recepcionista, de conserje, de todo. Luego ya cuando, como esto se ha ido rehaciendo poco a poco, cada vez que ya era más grande, teníamos más clientes, entonces ya también el Ministerio de Turismo me empezó a decir que no
los hoteles no podían tener una recepción, conserjería y teléfono todo en un mismo sitio, sino había que dividir la conserjería, recepción y teléfono. Entonces a mí el conde Rudi me dio a elegir que si quería estar en recepción o en conserjería. Yo me lo estudié un poco porque entonces la recepción era aquello que se llamaba, o sea, para llevar las cuentas y eso había un libro grande que le llamábamos la main current, la mano corriente, que todo se hacía a mano. Y yo eso de meterme en una oficina allí que todo el día con el lápiz y la goma de borrar, no me tenía tanto atractivo como estar frente a la llegada de todo el que entraba. Entraba el cliente, como el que venía a preguntar cualquier otra cosa, a mí me iba mejor. Eso como un relaciones públicas de lo que hoy se llama front desk. Front desk es o sea, la entrada. Sí. La entrada. Sí, la entrada. La entrada. Creo que entonces incluso no había un sueldo fijo, sino que se trabajaba a comisión, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, yo cuando entré y le dije ya al conde Rudi que tenía tenía yo un hijo que acababa de nacer, y resulta que tenía que tener una seguridad porque yo sabía que entonces se trabajaba al tanto por ciento, ¿no? El cliente se le hacía la factura y la pagaba, y esa factura estaba recargada con un 20% que se repartía en los distintos departamentos, departamentos del hotel. Y entonces el conde Rudi me asignó una cantidad, tengo por qué decirla ahora, pero una cantidad fija, que sería fija, mínimo si no llegaba con el tanto por ciento que cobramos. La verdad fue que siempre lo pasábamos. Y entonces no tuvo o sea, ¿cómo diríamos?, a juntarme a la nómina mía. Sí, que no, siempre era un poquito más. Un poquito más lo que hecho, exactamente, un poquito más del cálculo que se había hecho, y claro, entonces nunca tuvo que añadir nada. Y lo pasé bastante bien, tuvimos trabaja mucho, entonces no había más o menos horario, porque cuando terminabas con el horario, a lo mejor habías quedado con un cliente para enseñarle tal sitio o tal casa o tal, porque entonces cuando empezaron a venir la gente y a hacer casas por ahí, como por ejemplo por Las Chapas o por Guadalmina, y entonces si al cliente le decías que, o sea, te preguntaba por una dirección y tú empezabas con un papel a decirle, no se enteraba porque era normal. Entonces, mire usted, yo salgo de trabajar a las 4, 4 y media, yo la acompaño. Y la acompañaba, iba, y quiero decir que el trabajo no se terminaba nunca. No había un horario exacto de acabar, ¿no? O el cliente que se había dejado un maletín en el aeropuerto, pues entonces bueno, íbamos a recogerlo. Me acuerdo una vez que un cliente se dejó olvidado un maletín y me dijo, Salvador, llama rápidamente que me lo he dejado en el suelo, con X millones en el maletín. Total, yo tenía, nosotros teníamos que tener, lo mejor era tener los contactos por todas partes, contactos en el aeropuerto, contactos en los demás hoteles para que nos echaran una mano y luego nosotros corresponderle. Llamé al aeropuerto, hablé con un amigo que tenía allí, dice, pues sí, han encontrado el maletín y está aquí depositado. Y me dijo el cliente, dice, no, el maletín no lo coja ningún taxista ni nadie. El maletín tiene que dormir esta noche con usted. Llegué a mi casa a las 12 de la noche y se lo dije a mi mujer. No sé si mi mujer pensó que me iba a Torremolinos de Juerga, que se vino conmigo. Se vino conmigo, fuimos, recogimos el maletín. Y se quedó en casa. En casa, debajo de la almohada mía, y no dormí aquella noche. Salvador, había una cosa que me llamó la atención, y es que una imagen que he visto de burros por aquí llevando gente. ¿Eso qué era? Bueno, eso era las cosas del príncipe Alfonso. Se inventaba los negocios que le perdía dinero, pero repercutiendo en otros detalles le ganaba dinero. Por ejemplo, lo de los burros. Salvador, el sábado que viene una burrada, 30 burros, venían burros, caballos, mulos, lo que fuera. Ahí en la entrada, en la puerta, se montaban en el burro y tal, y lo llevábamos a lo que hoy es el fuerte de Nahuele.
ahí en ese Pinal, ahí resulta que había llevado con una furgoneta que teníamos aquí, pues sangrías, tortillas y tal, y allí a lo mejor venía uno que contaba chistes, que había aquí en Marbella uno muy gracioso, y además algo de flamenco, empezó allí algo de flamenco. Cuando veníamos, yo hacía la cuenta y le decía, señor Alfonso, los burros nos ha costado tanto dinero, no se le ha ganado nada. No se le ha ganado Dice, no nada. importa, ahora los invito yo. Él se metía en el bar, invitaba a 2 botellas de champán, pero luego los clientes salían, bueno, y otras 2 de parte mía, otras 2 de parte mía, otras 2 de parte mía. Sí, ahí estaba el negocio. Claro. Que hacía la amistad, más que cliente, era amistades lo que él tenía, y tuvo como relaciones públicas. Él no pensaba nunca, ni hacía cuenta que cuánto le iba a dejar este negocio. No. Él se le ocurría las cosas y las hacía, y luego repercutía en que ganaba dinero. Ya, pero que en principio lo que pensaba era que la gente se lo pasara Exactamente, un buen rato, exactamente. que la gente se Y pasara un buen rato. aquello a la gente le encantaba, porque claro, venir de un Nueva York o de París, donde fuera, aquí, ahora subirse en un burro, llevarlo a un Pinar, tomarse allí unas tortillas y tal y cual, y luego venían aquí y Claro. seguían su comida y sus cosas. Y hay como esas cosas muchas otras. 30 años dan para mucho. Habrá usted conocido aquí a personalidades, tendrá cantidad de anécdotas. Muchísimo. ¿Nos puede hablar de algo de esto? Bueno, un día me llamó el príncipe Alfonso al bar, yo estaba en mi lugar de consejería. Salvador, ven que tengo que pedirte una cosa. Y me presentó a Rod Hudson. Y dice, mira, para Rod Hudson, que va a Granada, tienes que reservarle una habitación en el parador, ¿cómo se llama? El parador de Granada. ¿De Washington Irving? Washington Irving. No es el Washington. ¿No? El Washington Irving era hotel. Bueno, el parador de los jardines que son los jardines más famosos que hay, entre otros, en Granada. El parador que hay allí resulta, le digo, mire, Alfonso, resulta que yo llevo aquí X años, jamás he podido reservar una habitación, siempre completo. Digo, pero yo nunca digo que no, al cliente jamás le digo es imposible, no, siempre digo, si hay posibilidad, yo la voy a encontrar. Llamé cuando dice un nombre, pues claro, me reservaron. La única vez que me reservaron una habitación, que se consiguió una habitación en el parador, no se llama San Francisco, no sé, el parador de Granada. Sí, yo tampoco me acuerdo. ¿Personalidades que hayan pasado por aquí? Bueno, por aquí han pasado, pues, yo ahora mismo, si empiezo a recordar, y es bastante difícil, yo me acuerdo que la vi por aquí, ella como era el rey de Inglaterra que abdicó para casarse con El rey Jorge. El rey Jorge, Eduardo Jorge me parece que fue. Bueno, el rey que dejó el reino por casarse con una señora americana viuda. Sí. Pues eso estuvieron viviendo aquí, no sé si en la misma casa del príncipe Alfonso o en esta parte de aquí, acá había otro chalet, y yo me acuerdo como si la estuviera viendo a ella ahora, porque había una riadita de agua por ahí y ella con sus zapatillas en la mano metida por el agua. Y de eso, pues, la Débora Kerr, la cantidad, los artistas del momento, los artistas de cine del momento, y esos todos pasaron por aquí, todos, muchísimos, no sé si se quedaría alguno sin pasar, porque yo me acuerdo entre otros, Ope, el otro, bueno, una cantidad de artistas, porque claro, él tenía mucha relación con la gente y los traía, porque claro, si aquí había estado fulano de tal y cual, pues entonces otros clientes... Eso atraía. Sí. Don Jaime era uno de las personas que eran asiduas de este lugar también, ¿no? Sí, él no es que viviera aquí, pero sí... Él tenía su casita aquí, precisamente en el primer hotel que se hizo aquí, que lo hizo un tío del príncipe Alfonso, el marqués de Iván Rey, Ricardo Soriano. Marqués de Iván Rey, él tenía una casita allí
y él tocaba mucho el piano y hacía sus juerguecitas allí con su piano y eso, y era una persona agradable, simpático, bueno, educado, esto ya para qué vamos a decir, sí. Amigo de todo el mundo, y venía mucho aquí, venía, bueno, casi todos los días cuando pasaba para allá, para acá, venía al bar, a hablar con unos, con otros. Él sí tuvo muy... En resumidas cuentas, Salvador, que fueron 30 años, pero 30 años felices. 30 años donde sí, se trabajó mucho, pero que... Exactamente, se trabajaba con cariño, con amor y claro, ya según iba pasando los años también iba uno pensando a ver si dejaba ya de trabajar tanto, porque claro, las horas eran interminables, eso sí, porque teníamos 8 horas de trabajo, pero claro, si no habías terminado o habías quedado con un cliente para enseñarle o ayudarle o hacer, porque ya era lo que yo he dicho antes, jamás, es lo que decíamos todos los empleados, no se le diga nunca al cliente, eso es imposible, eso no. Muy bien, Salvador, pues aquí vamos a poner fin a esta historia y ya solo me falta realmente ponerme de pie y agradecerle de corazón todo el tiempo que nos ha dedicado. Para mí es un placer recordar aquellos tiempos. Hoy hemos recorrido con Salvador una parte muy significativa de nuestro pasado. La semana que viene vamos a traeros otro lugar muy especial para avivar vuestros recuerdos. Recordad, como siempre, que nos basta con provocar en vosotros una sonrisa nostálgica.